Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a un programa más del Machete Televisión, el noticiario del Partido Comunista de México para poder ver la realidad desde el marxismo-leninismo. Agradecemos a todos los que nos acompañan esta noche y queremos mencionar que en esta ocasión tenemos un programa especial que está dedicado a poder plantear el tema sobre el registro electoral del Partido Comunista, así como lo hemos anunciado en el cartel que se difundió. Sin embargo, bueno, es importante mencionar que en esta ocasión tendremos una serie de invitados, miembros del Comité Central del Partido Comunista de México, para poder abordar este tema de distintas aristas. En un primer segmento queremos invitarlos a que se queden para que puedan conocer cuál es el argumento político, los motivos políticos por los cuales el Partido Comunista de México ha decidido incursionar y, bueno, luchar por los derechos políticos de la clase obrera y los comunistas. Y bueno, eso implica pues el reconocimiento de los plenos derechos políticos y electorales. En esta sección primera nos acompañarán tanto el camarada Pablo Blanco Cabrera, el primer secretario del Partido Comunista de México, como Diego Torres, el segundo secretario del Partido Comunista de México, y después de poder abordar los elementos políticos del por qué el Partido Comunista decide esta participación, digamos, como una parte de su lucha por los derechos políticos y electorales, vamos a pasar a un segundo tema que va totalmente vinculado. Es decir, de hecho, nuestro partido sacó hacia el mes de febrero un documento, una declaración sobre la lucha por los derechos políticos de la clase obrera y los comunistas, donde refería que una reunión del Comité Central había decidido, bueno, conociendo las condiciones de la ley burguesa, pues de todas formas crear un instrumento político, la llamada Plataforma Comunista de México, sus siglas PCM, para poder incursionar en este ámbito. Tendremos una explicación política de los motivos de esta plataforma y, como mencionaba, en esta segunda sección, pues también tendremos la participación también del camarada Diego Torres y del compañero Héctor Gómez, que nos podrán contar sobre algunos de los elementos y requerimientos de tiempos y demás aspectos técnicos que también solicita el INE en este proceso. Sumado a eso, podremos ir avanzando hacia una tercera parte, un tercer segmento del programa, donde podremos conectar cuáles son esos requerimientos, qué es lo que pide la ley electoral en México, la forma en que se está incursionando por parte del Partido Comunista de México y conectarlo con la experiencia política que ha tenido el partido, por ejemplo, en específico el año pasado, aunque desde antes se tuvo una experiencia, pero el año pasado con la candidatura comunista a la presidencia, que implicó un recorrido a nivel nacional, un conjunto de propuestas organizativas, reuniones donde el partido y otras organizaciones, personajes, gente interesada en la plataforma del partido, pues pudo conocer y apoyar a esta organización. Entonces, bueno, esto es en general lo que estaremos revisando en esta ocasión. Los invitamos a que se queden a todos los segmentos que estarán aquí presentes distintos miembros del partido y al mismo tiempo importante mencionarles que vamos a estar recibiendo todos sus comentarios, sus dudas por medio de el chat de YouTube. Y bueno, pues eso es lo que les invitamos al día de hoy. En un momento más también nos acompañará nuestra camarada Lorena Vargas, ya estará en un momento más sumándose. Y bueno, pues iniciamos con este primer segmento. No sé, compañero Salomón, que nos apoyas en la parte técnica, ya tenemos aquí a nuestros invitados. De acuerdo. Bueno, pues entonces damos la bienvenida a nuestro camarada Diego Torres. Buenas noches, Diego. Buenas noches, camaradas. ¿Qué tal, Diego? Bueno, pues como hemos mencionado, este programa va a estar dedicado a poder abundar sobre, eh, pues lo pusimos, digamos, en el título del programa de una forma, pues un tanto provocativa, referente al registro electoral del PCM. Pero bueno, la primera parte que queremos abordar contigo y en cuanto se integre el camarada Pavel es, pues, cuál es la política, la concepción política del Partido Comunista justo ante los aspectos como la lucha electoral, ¿no? Es decir, primero, pues, qué piensa el partido y después podremos ir avanzando a las condiciones específicas de la ley en México y bueno, pues, por qué se ha tomado la decisión de incursionar. Entonces, bueno, Diego, pues adelante, te escuchamos. Claro, primero abordar la generalidad que es desde donde en algunos casos se da el debate, ¿no? Y que pueda Sí. ayudar a comprender de lo general, pues a lo particular que es como parece está diseñado el programa, ¿no? Vamos a abordar primero el aspecto de nuestra concepción al respecto, la parte, digamos, política y la parte
digamos, concreta de la legislación y la situación en México de manera derivada. Entonces aquí la cuestión es, frente a la posibilidad de buscar un registro, ¿debemos o no debemos buscarlo? Que es lo mismo que decir deben o no deben los comunistas. Primero contestemos en general participar y después responder también en México, ¿deben o no deben participar electoralmente? Decir que, bueno, una respuesta metafísica, es decir, unilateral, donde se dijera en todos los casos no o en todos los casos sí, pues es incorrecta, ¿no? Esta es una discusión que pertenece a la táctica y en general los comunistas a lo largo de la historia e incluso en la actualidad en muchos países, pues digamos, la manera en que concebimos es que no confiamos en el Parlamento, no confiamos en este sistema electoral, es decir, no esperamos de él que nos dé el tránsito a una sociedad socialista, no esperamos de las elecciones que nos dé un mundo mejor, no esperamos de él que nos dé, pues, un tránsito pacífico al poder obrero, pero lo usamos tal cual usaríamos un megáfono. Es decir, poner todos los peros y decir que, por tanto, como no nos va a redundar en una revolución, no lo hagamos, sería tanto como decir, pues usar un megáfono por sí solito no nos da la revolución. ¿Debemos o no debemos usar un megáfono? Sí, si queremos que nuestra voz se escuche más fuerte y más lejos. De la misma manera, nosotros concebimos que a través del frente de la lucha electoral, que es un frente, que es una táctica, que es un espacio para hacer una lucha de masas, no se escucharía gente que de otra manera no nos escucharía. Llegamos a otros oídos, a otras mentes, a otros ojos que de otras maneras no sabrían pues de este programa, no sabrían de este planteamiento. Es decir, el frente electoral, la participación en elecciones, es en realidad una herramienta, pues principalmente de propaganda. De algunos puntos de nuestro programa, sobre todo aquellos que conectan con las situaciones más candentes. Y bueno, incluso estamos contestando mediante este esfuerzo a otro planteamiento. Ya no digamos solo los comunistas. ¿Tienen los obreros de este país, inclusive los no militantes del Partido Comunista, tienen los obreros sus plenos derechos políticos electorales garantizados? No. Lo único que tienen es el aplausómetro de las elecciones para elegir entre opciones de la burguesía. Es decir, no tienen una expresión donde puedan plataformar, vaya, no digamos ya la revolución socialista, pero incluso sus intereses inmediatos. No se encuentra en Morena, mucho menos en su oposición burguesa, algún planteamiento de, por ejemplo, romper relaciones con el Estado genocida de Israel. No se encuentran opciones ahí para plataformar esclarecimiento y justicia por Ayotzinapa o Teuchitlán. No se encuentra ahí plataforma u opción para retirar las concesiones de agua a los grandes capitales que la despojan. No se encuentra ahí plataforma u opción para retirar estas concesiones a mineras canadienses. No se encuentra ahí plataforma u opción para detener la barbarie, la contrainsurgencia que asola pueblos enteros en todo aquello que está determinado por el propio Estado. Vaya, ni siquiera han encontrado una verdadera plataforma ahí, teniendo la totalidad de todas las cámaras, de los tres poderes, etcétera, para reducir las horas de la jornada laboral semanal, para detener la doble tasación de los salarios ante el IMSS, los cobros altos de CFE, no encuentran ahí los campesinos espacios para el rescate al campo. Es decir, ningún obrero, ningún campesino tiene ahorita un lugar donde expresarse político electoralmente. Entonces,
Los comunistas de este país, entendiendo que la lucha es larga y que todavía tenemos un largo trecho por recorrer en acumular de fuerza, en elevar la conciencia, en agrupar a la unidad de la clase obrera, pues en ese camino debemos usar pues las herramientas, los instrumentos, la táctica, los espacios para avanzar en ello. Entonces nosotros los comunistas no solo estamos planteando, esta es nuestra herramienta para nosotros aspirar a algún escaño, esta es nuestra herramienta para nosotros plataformar al PCM, nosotros estamos planteando que esta plataforma sirve al interés objetivo de la clase obrera por expresar su lucha, incluso en el espacio de sus derechos político-electorales. Es decir, eh, planteamos que esta herramienta sea utilizada por los obreros, por los campesinos, por los trabajadores de este país, para plantar de manera radical, en choque con el poder de los monopolios, sus intereses, sus iniciativas, sus aspiraciones. Entonces, bien, pues yo creo que con eso brevemente resumiría. No concebimos que es el instrumento que nos va a producir por la vía pacífica la revolución socialista, pero es un megáfono que estamos explorando, que utilizaremos y que seguramente iremos perfeccionando su uso, igual que todas las demás formas de lucha, para ir avanzando el agrupamiento y el avance de nuestra clase. Bien, camarada, muchas gracias. Antes de iniciar, me presento acá nuevamente. ¿Qué tal, camaradas? Buenas noches. Bueno, apenas voy llegando, me voy integrando a la conversación, me parece pues importante el planteamiento con el que inicia el camarada Diego Torres sobre, cuál es el objetivo de la plataforma comunista, pero bueno, también la posición, ¿no?, que hay en torno a la lucha electoral por parte de los comunistas y que, bueno, como ya bien se ha comentado, pues tiene que ver con esta cuestión, justo, ¿no?, de la lucha por los derechos políticos, tanto de los comunistas como de la clase trabajadora, y que, bueno, finalmente se sustenta en estas necesidades que, pues, son evidentemente diferentes a los de los partidos burgueses y a quienes representan. Y bueno, pues ya para dar seguimiento pues a este tema que ya ha presentado brevemente el camarada Diego Torres, también le damos la bienvenida al camarada Pavel Blanco, quien es el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de México. Y bueno, pues para ir iniciando, más bien dándole seguimiento a esta parte, camarada Pavel, justo mi pregunta sería, ¿cuál es el planteamiento o cuál sería el planteamiento para una política electoral? Es decir, justo considerando estos elementos que ya ha presentado brevemente el camarada Diego Torres y bueno, pues profundizar sobre todo en esta cuestión de los derechos políticos de los trabajadores y de los comunistas. Adelante, camarada, y buenas noches. Buenas noches, camaradas, a todos. Recordar que hace más de 70 años, José Revueltas escribió un libro que se llama La democracia bárbara. En él puntualiza el conjunto de anomalías que están presentes en la vida política electoral como mecanismo que surge una vez que concluye la etapa armada de la Revolución Democrático Burguesa, para, digamos, dar paso a la renovación de los distintos órganos del poder en el país, ¿no? Y reseña un conjunto de elementos que deforman, que mutilan y que impiden, pues, que en nuestro país exista la democracia burguesa como en otros lugares, pues, ¿no? Es decir, uno de los elementos de la lucha del pueblo mexicano, a pesar de que la Revolución Mexicana de 1910 tuvo, entre otros de sus objetivos, además de la lucha por la tierra y los derechos de los trabajadores, los derechos sindicales, laborales de los trabajadores, tenía también como objetivo la lucha por la democracia. Es decir, poner fin a la dictadura, a la autocracia de Porfirio Díaz y dar paso a eso que como consigna del maderismo
quedó inscrito como lema del Estado mexicano, ¿no? Sufragio efectivo y no reelección. Con el pasar de los años, digamos, esas anomalías permanecieron. Todavía hace, digamos, en el último ciclo que se ha abierto de lucha por la democracia, que ha sido la campaña electoral de 1988, se cometió un fraude electoral severo, y podríamos enumerar el conjunto, como decimos, de anomalías, de defectos que impidieron el desenvolvimiento de la democracia. Desde el robo de las urnas, la alteración de las actas, la impedimenta de acreditación de representantes de los partidos, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo esto se señalaba por el punto de que, a pesar de todo, se logró inscribir como un derecho de todos la posibilidad de elegir y también de ser elegido. Supuestamente, después de que se produjo el cisma electoral del 88, que se impuso Carlos Salinas de Gortari, con el propósito de lograr su legitimidad, este presidente promovió un conjunto de reformas para contar con una ley electoral, para contar con una credencial de elector con fotografía, para contar con un instituto autónomo, porque anteriormente los procesos electorales los conducía el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Gobernación. Entonces, todo esto que supuestamente se hizo para quitar las anomalías de la democracia, en realidad lo que ha hecho es fomentar que éstas continúen desarrollándose. Es decir, no se acabaron los fraudes electorales y, por el contrario, entramos en un proceso de empobrecimiento de la vida política, y este derecho siguió sin garantizarse. De tal modo que hoy los mexicanos pueden acudir a las urnas, pero no pueden presentar sus propios candidatos. ¿Qué es lo que propone el Partido Comunista? Derechos políticos electorales para todos, no solo para los comunistas. Sí, en primer lugar para los trabajadores y para los comunistas, pero proponemos que cualquier opción política que lo considere pueda presentarse electoralmente sin mayores trabas, bajo el único requisito de presentar un programa político electoral, y que además no lo someta a otros programas. Y además, por el hecho de que en todo caso su representación, su existencia en la vida pública del país dependerá de la validez que le den los electores con su voto en la jornada electoral. ¿Qué tenemos actualmente? Tenemos un sistema de partidos que es exactamente igual. Son todos ellos siameses y gemelos porque representan exclusivamente a una clase social. Y el punto más perverso de esta anormalidad democrática que vivimos hoy es el punto de que llegamos al hecho de que inclusive todos esos partidos, a pesar de sus diferencias y a pesar del hecho de que diariamente viven en la diatriba, en el ataque constante mutuo, pues, digamos, han materializado aquel viejo proyecto que tuvo en su día la burguesía en el año 2006, del llamado Pacto de Chapultepec, que es contar con un solo programa. Gane quien gane, existe solo un programa y todos tienen que someterse, que comprometerse a su cumplimiento. Entonces, así vimos en las pasadas elecciones, independientemente, insistimos, de la diatriba, de lodazal que se cruzaron entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum y el payaso del Movimiento Ciudadano, que en los hechos, pues, tenían exactamente el mismo programa. Continuidad del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, adhesión
plena a la militarización del país, acuerdos con los monopolios para garantizar la productividad, acuerdos entre el capital para garantizar la rentabilidad del capital y del conjunto de los monopolios sobre la base de la desvalorización de la fuerza del trabajo, acuerdos entre el capital para proseguir con las limitaciones a la soberanía del país, y podríamos continuar por un largo periplo de posiciones políticas donde ellos tienen un completo acuerdo. Entonces, y por si fuera poco, llegamos al caso de que uno de los preceptos de la democracia anormal que existe en nuestro país, se supone es que el registro de un partido se da a partir de que tiene que garantizar su diferencia con nosotros, su diferencia programática, su diferencia en colores, etcétera, etcétera. Y bueno, las llamadas coaliciones en realidad no se dan para lograr acuerdos básicos en favor de los electores de uno y de otro partido, sino que se someten, como decimos, estrictamente a un programa. Y para sumarle a las anormalidades, que yo creo que Revueltas quedaría con los ojos cuadrados si viera los atentados que se dan a la democracia en este país, tenemos el gran fraude que significa que los electores voten por un candidato y después, sin ningún decoro, el poder compre a uno de estos funcionarios electos, sea diputado o senador, para garantizar una mayoría para una reforma constitucional X, que pudiera ser la reforma judicial o cualquier otra. Es decir, se comete un fraude al impedir que los mexicanos tengan posibilidad de votar, se comete un fraude desde el punto de vista de que programáticamente todos son lo mismo, se comete un fraude desde el momento en que no se ofrece a los electores un programa, sino dinero para comprar sus votos, se comete un fraude desde el momento en que un candidato elegido por un partido, pues puede ser comprado por el poder para favorecer a otro partido. Entonces, lo que nosotros planteamos es que tiene que abrirse, como en todos los países, para que se rompan esas barreras antidemocráticas, la posibilidad de todos a elegir y a ser elegidos. Y entre ellos nosotros reclamamos el derecho para los trabajadores mexicanos y su partido, el Partido de la Clase Obrera, el Partido Comunista, para desarrollar luchas y propuestas como las que inicialmente enunció el camarada Diego Torres. De acuerdo, camaradas. Para sumar a la discusión, bueno, ya han expresado cómo es que la legislación electoral y la Ley General de Partidos en México, pues, está diseñada para dificultar, el registro de partidos políticos, pues, ¿no? Que no cuenten con esos financiamientos millonarios que cuentan los partidos de la burguesía. Pero además hay otro tema, y creo que esto nos va a ayudar a avanzar hacia las preguntas que están haciendo por medio de YouTube, sobre la diferencia entre la Plataforma Comunista de México y el Partido Comunista de México, y tiene que ver con que, pues, también los aspectos legales de la parte electoral en México también permiten la intervención de las instituciones electorales en la vida de los partidos políticos. Es decir, una vez que se participa, pues eso implicaría, por ejemplo, como se ha visto que pasa también en los partidos burgueses, que se tomen decisiones por sobre la dirección de un partido para elegir a quiénes son los que van a estar siendo candidatos, qué tipo de política, si fue legal o no fue legal algún evento, congreso o conferencia. Entonces, bueno, pasamos con el camarada Diego, sobre este punto, poder enlazar este aspecto con el por qué se propone como instrumento la Plataforma Comunista de México, por parte del partido. Adelante, camarada. De mencionar, la lucha electoral, ya explicábamos cuál es su utilidad, la función por la cual incursionamos y bregamos por poder participar en ella.
Sin embargo, es importante también entender que esta no agota, ¿no? Toda la lucha, ni agota todas sus formas. Es decir, incluso una condición sine qua non prácticamente de la participación electoral de los comunistas es que combinan la lucha al interior de los parlamentos con la lucha en la calle, pues, ¿no? Con la lucha de masas que sucede fuera del parlamento, que sincronizan y coordinan estas fuerzas. Entonces, bien, el partido, por tanto, por ejemplo, necesitaría participación en sindicatos, pero ¿el partido es un sindicato? No. El partido necesitaría movilización, pues, también de los estudiantes, de los campesinos. ¿Es una central campesina? ¿Es una central estudiantil? No. Y bien, el partido requiere un instrumento que tiene ciertos requisitos legales para poder participar con las reglas del juego o respetando ciertas reglas del juego dentro de este sistema electoral. Bien, requerimos un instrumento para ello. Ese instrumento es un instrumento que lanzamos, que orientamos, que encabezamos y dirigimos, más no es un instrumento que nos agota, es decir, que nos engloba en la totalidad y que inclusive, digamos, si logramos, ¿no? Avanzar en ello, tener éxito y agrupar, y supongamos que en un momento el Estado decide, debido a ello, cancelar el registro del partido y legalizarlo, etcétera, ¿esto destruiría el partido? No, porque el partido, como tal, rebasa el instrumento, rebasa lo meramente electoral y seguirá existiendo. Entonces, el partido, debido a las características de esta cuasidemocracia en México, pues bien, lo que hemos decidido es presentar un instrumento que muy claramente identifica nuestro programa, de ahí que no escondemos, pues, que es comunista, no escondemos ni siquiera las siglas, digamos, no es un secreto, aquí incluso lo admitimos públicamente, más si lo diferenciamos en ese sentido. Es un instrumento legal que presentamos para poder buscar el registro y para poder participar sin arriesgar abrir el flanco para que pues, el Estado burgués meta mano en la estructura real, pues, ¿no? Del partido que debe estar hecho para luchar en todos los frentes y en todas las maneras. Entonces, bien, creo que eso lo explicaría. Como una figura análoga, puede el partido en su trabajo de masas tener una ACE, por ejemplo, requeríamos una ACE para poder presentar es una formalidad para poder presentar el registro a un partido. Bueno, pues si es una formalidad, si es un requisito, si cumple ciertas funciones y ayuda a ciertos aspectos de lucha, pues registramos un ACE, pero el partido no es esa ACE, es una herramienta. Entonces, bien, creo que con ello más o menos queda explícita esta relación que existe. Bien, camarada, muchas gracias. Y bueno, justo ya para ir cerrando un poco este segmento, este primer bloque sobre la explicación política de lo que es el instrumento, la Plataforma Comunista de México, bueno, justo esto tiene relación con lo que acaba de comentar el camarada Diego, ¿no? Es decir, bueno, existen, digamos, aún muchas preguntas, cuestiones, sobre todo por parte de simpatizantes del partido, de, bueno, si esta digamos, esta lucha que está emprendiendo actualmente el Partido Comunista, pues digamos, no legitima, como se ha comentado ya en anteriores ocasiones, pues las propias elecciones burguesas, ¿no? Creo que esa es una preocupación pues bastante constante y que bueno, justo me parece importante que valdría la pena pues explicar esta cuestión, ¿no? Ya comentaba el camarada Pavel acerca de, bueno, la necesidad de presentar una propuesta que realmente represente los intereses de la clase trabajadora, una propuesta propiamente comunista, pero que bueno, existe sin embargo pues esta preocupación y a la vez también la crítica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, camarada Pavel, no sé si nos pudieras, bueno,
que pudieras profundizar en esta parte, ¿no? Es decir, bueno, esto ya que comenta el camarada Diego, me parece que lo ha introducido bien esta parte, pero que bueno, me parece sobre todo importante recalcarlo, ¿no? Sobre todo para evitar pues estas confusiones que se han venido prestando, pues a pesar pues de la explicación de que la plataforma comunista se trata de un instrumento, pero que bueno, esto a su vez implicaría pues legitimar lo que son las elecciones burguesas. Camarada, entonces no sé si nos pudieras pues ayudar a profundizar en esa parte. Bueno, recordemos que a principios del siglo XX, en el seno de la Segunda Internacional, hubo un debate sobre el asunto de la reforma y de la revolución. Los elementos revolucionarios de la Segunda Internacional que se oponían a su descomposición, plantearon un debate muy fuerte sobre el asunto de la reforma y criticaron la vía de la reforma. Y por ejemplo, Rosa Luxemburgo escribió un libro muy importante que precisamente se llama así, Reforma o Revolución, y bueno, llegó a conclusiones muy importantes, pues, ¿no? Ahora bien, que pensemos, como señalaba Rosa Luxemburgo y en Rusia los bolcheviques, que la reforma no es el camino al socialismo, no significa que dejemos de luchar por algunas reformas en el marco general. Por ejemplo, el aumento al salario es una reforma, pues, ¿no? O el voto de la mujer es una reforma, no es la conquista del socialismo, son reformas simplemente que permiten, digamos, en un momento dado, canalizar una corriente social, quedar en un mejor escalón organizativo, acumular fuerzas en dirección a lo que nosotros consideramos que es nuestro objetivo, el derrocamiento revolucionario del capitalismo, ¿no? Ahora, en tanto acumulamos la fuerza suficiente, significa que desdeñamos la posibilidad de, a través de la conquista de algunos espacios, eslabonarlo con la lucha superior. Bueno, eso sería sin duda un error, ¿no? Es decir, el hecho, por ejemplo, de que Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, lo que fue la corriente espartaquista, hayan llegado a esas conclusiones, los llevó a posiciones, digamos, abstencionistas en el marco de las luchas que se daban, no, de tal manera que eso les permitió liderar la corriente antagonista dentro del movimiento general que se dio en Alemania contra la guerra imperialista y en favor de ciertas reformas en el contexto de la crisis del prusianismo al finalizar la Primera Guerra Mundial y eslabonar muy bien eso con la lucha por el socialismo, es decir, con el planteamiento del asalto revolucionario. Por tanto, yo creo que si hoy consideramos que es posible abrir esta lucha para abrir espacios democráticos para nuestro pueblo, eso no nos encadena de ninguna manera al punto de considerar que todas las elecciones en nuestro país son participables. Es decir, si en las próximas elecciones nosotros consideramos que eso no contribuye al pueblo de México, aún teniendo registro o cualquier cosa, el Partido Comunista puede denunciar eso y puede renunciar a participar en las elecciones. Yo creo que en ese punto la actitud de los bolcheviques en los procesos electorales es bastante aleccionadora, ¿no? La posibilidad de presentar candidatos, de retirar candidatos, de sabotear las elecciones, etcétera, etcétera, mirando en cada momento las circunstancias que rodean el proceso y decidir, pues, la intervención táctica de los comunistas, pues, ¿no? Entonces, yo creo que parte del problema de que quienes consideran que se legitima el Estado burgués con, con la presencia de los comunistas en las elecciones o la presencia de los comunistas en el Parlamento, deberían también preguntarse
qué tanto legitiman ellos al Estado mexicano con su inacción, con esta protección que de hecho se hace de que el Parlamento sea solo para los burgueses, de que los espacios político-institucionales sean estrictamente para la burguesía, como si la lucha de clases se cancelara, pues, en las entradas del Palacio de San Lázaro. Entonces, son elementos que hay que reflexionar. Nosotros, en todo caso, lo que defendemos como principio básico es el derecho de los obreros mexicanos, de la clase obrera mexicana, a votar y a presentar los candidatos proletarios en las elecciones que considere asimismo necesarias participar. Gracias, camarada. De acuerdo, muchas gracias, camarada Pavel, por esta intervención. Y bueno, con esta parte me parece que hemos abordado de forma general este primer segmento sobre los aspectos políticos. No sé, Lorena, si hay, o bueno, checamos algún elemento más en comentarios en YouTube, alguna otra pregunta vinculada a esto. Creo que ya planteaste esa última. Y bueno, las demás son más bien algunos comentarios referentes a eso. Bueno, pues agradecemos al camarada Pavel Blanco por habernos acompañado en este segmento. Y bueno, vamos a pasar al siguiente, al segundo que habíamos anunciado. Ya tenemos por aquí a nuestro camarada Héctor Gómez. Buenas noches, camarada Héctor Gómez. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la ¿Qué invitación. tal? Bueno, pues con Héctor y con el camarada Diego en este segundo segmento vamos a ahora avanzar a explicar y exponer pues algunos de los elementos en lo que ya el partido va avanzando, ¿no? Es decir, digo, sería bueno brevemente si el camarada Diego puede darnos una introducción de justo la labor que se hizo, bueno, de presentarse ante el INE, la intención de constituirse como partido y digamos toda esta parte legal y formal con la que se ha cumplido, pues las implicaciones de eso, cuál ha sido la respuesta que dio el INE ante la propuesta que presentamos del nombre de Plataforma Comunista. Y bueno, pues digamos un poco para que la gente que nos ve sepa que el partido está cumpliendo de forma cabal con los requerimientos, pues, ¿no? Que exige la ley electoral en México. Entonces, bueno, adelante, camarada Diego. Una vez entendida la política que hemos ya explicado, los objetivos que se buscan con ello y la manera en que esta está eslabonada y subordinada a una estrategia general, pues tenemos que trasladar dicha decisión al terreno de la realidad concreta. Y bueno, en el terreno de la realidad concreta hay que cumplir con ciertos requisitos. Digamos, ya metimos carta de intención, cumplimos con el requisito de la notariación de una C, del señalamiento de una cuenta, de fincar una serie de responsables, representante legal, representante financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos, lo que continuaba después de ello es que se nos diera un acta de procedencia. Es decir, que podemos pasar a el tema de la afiliación y organización de asambleas posteriormente. Entonces, bueno, mencionar que ya contamos con el acta de procedencia y que, pues bueno, ya estamos en preparativos para lanzar en breve la campaña, primero de afiliadores, es decir, los compañeros, los camaradas, bueno, en el caso del partido, los que el partido va a poner y disponer de su estructura en cada estado, más hay muchos compañeros más interesados, compañeros que nos apoyaron en la campaña, en la campaña presidencial del año pasado, en las campañas locales, etcétera, compañeros que en su momento acompañaron el experimento anterior, el intento anterior, que fue el de registro de una asociación política nacional, una APN. Y bueno, digamos, todos aquellos interesados en que en su entidad, en su distrito, en su sección exista pues un grupo de afiliados a este instrumento y que se vinculen cuando menos con, además de las tareas electorales, es decir, de afiliación, de organización de asambleas, y bueno, en caso de continuar y lograr cumplir todos los requisitos para el logro del registro, pues lo que seguiría después de la preparación de las elecciones intermedias,
además de esas tareas es importante pues vincular, ¿no? Estos grupos de estos compañeros que son los que van a afiliar y que van a buscar agrupar, ¿no? A los compañeros que se identifican con el programa de la plataforma, pues que hagan labores también de difusión, ¿no? De propaganda. Entonces, bueno, en eso estamos, hemos cumplido los requisitos formales iniciales y ahorita estamos pasando a una etapa de organizar a los afiliadores, capacitarlos y lanzar la campaña de afiliación. Bien, camarada, gracias. Y bueno, justo para ir entendiendo esta parte técnica de lo que implica el registro de, pues digamos, de la plataforma comunista. Bueno, camarada Héctor Gómez, si nos pudieras comentar cuáles son estos requerimientos técnicos que se necesitan para apoyar esta iniciativa, es decir, bueno, conocer un poco de cómo puede una persona apoyar, pues, en esa parte de lo que se necesita, cuáles son los tiempos, cuáles son los requerimientos, si se necesitan firmas, afiliados, etcétera. Entonces, bueno, pues si nos pudieras ir comentando estas cuestiones, camarada, adelante. Muy bien, decirlo que la ley electoral, como lo mencionó Pavel, desde los años 90 hizo un cambio que obliga a los partidos a, antes de ser votados, casi hacer un proceso de campaña donde registren que va a haber gente que los vote, ¿no? Esa es una cuestión absurda, pero dentro de estas cuestiones que se requieren son dos tipos de requisitos. Por un lado, se necesitan asegurar una serie de asambleas donde asistan ciertas personas con una serie de requisitos, los cuales el partido irá organizando, se irán avisando y están pues orientados a movilizar a las personas para el momento del registro, y a la par de eso, además de cumplir con esas reuniones, se necesita cumplir con otra parte que es un número de afiliados, que en este caso, este número de afiliados serían afiliados a la plataforma comunista, es decir, personas que están de acuerdo con nuestro proyecto político, con el proyecto político de la plataforma, en la necesidad de un cambio revolucionario en la economía, en el Estado mexicano. Y en esa parte es a lo que Diego menciona que pues se necesitan los afiliadores o lo que el INE llama los auxiliares. Entonces, decirlo, para poder afiliarse a una organización que pretenda ser partido, hay tres formas específicas. Uno es el régimen de excepción. Eso aplica a un número específico de municipios donde, de acuerdo a características de vulnerabilidad, de alfabetismo, de población indígena, se ha establecido, el INE ha establecido que solamente en esos municipios el registro puede hacerse a través, como se hacía antes, a través de hojas y papeles, ¿no? Es decir, un formato en papel. En todos los demás municipios, es decir, todos los habitantes de todos los demás municipios, la única forma de afiliarse es a través de una aplicación móvil. Esta aplicación móvil se descarga para celulares que manejen Android desde Google Play o para los que manejen las otras compañías desde la App Store. Entonces se necesita descargar una aplicación, ¿no? Eso es una cuestión limitante, no todo el mundo tiene acceso a celulares, no todo el mundo de la gama que se necesita, pero bueno, se necesita por lo menos que tenga cámara. Y luego hay dos posibilidades. De manera individual, una persona puede autorregistrarse a sí misma o un auxiliar puede registrar a más personas. Y el proceso de registro a una afiliación es el mismo en cualquiera de los dos casos. Lo que es necesario es, en primer lugar, descargar la aplicación, generar un código de verificación. Una vez que se verifique, para verificarlo se necesita tener un correo electrónico de cualquier compañía de correo electrónico que esté ligado a Google, a Facebook o a Twitter o X. Entonces, con ese correo se permite ya hacer la verificación de la persona y el auxiliar o la persona individual, y entonces ya la aplicación permite seleccionar que el proceso es de afiliación, luego que el proceso es para seleccionar el nombre del partido en específico, seleccionar el tipo de credencial de elector, porque también hay diferentes versiones,
tomar una foto del INE, tomar una foto de la persona firma y se envía, ¿no? Esa es la parte técnica. Esa parte habrá que capacitar todas las personas que deseen apoyar, que exista un instrumento legal para la clase obrera que defienda una plataforma política que llama directamente a la necesidad del socialismo en México. Entonces, pues están invitados a apoyar. Se va a hacer pues una recolección de datos que va a estar publicada en diferentes medios para que las personas que quieran inscribirse pues pongan su nombre y su correo y nos contactemos cada región para poderlo hacer. En algún punto se va pues a hacer ya la explicación detallada punto a punto, o sea, mostrándoles cómo funciona la aplicación, y pues ya, ¿no? Esa sería la parte más técnica. Decir que para eso se tiene un tiempo restante eh, de hoy de 331 días, ya que la fecha límite para completar todos los requisitos es a más tardar el 28 de febrero del 2026. Entonces, bueno, es un reto bastante grande, es una tarea que pues estará desarrollando en los siguientes meses en todo el país, en la que estamos seguros que hay gente que ya sea militante actual del partido o no, pues que van a querer contribuir, porque lo vimos en la campaña electoral del año pasado, lo vimos como lo mencionó en la APN, entonces estamos seguros de que esto se va a poder, hay bastante tiempo, y bueno, nada más me gustaría hacer un comentario, bueno, dos, uno decir, pues sí, es una tarea difícil, o sea, los requisitos que pide el INE son difíciles, pero no diríamos imposibles, difícil, e incluso ni siquiera son muy difíciles, ¿no? Para nosotros muy difícil es organizar la revolución socialista. Eso sí es una tarea difícil, pero que aún así sabemos que es posible y trabajamos todos los días respecto a ella. Entonces, esta es una tarea difícil, pero en menor grado. Sobre todo porque ahí había comentarios en YouTube, ¿no? Decir, bueno, eso es difícil. Esto otro tiene su dificultad, pero creemos que es posible. Y el otro comentario es decirlo, esta actividad como la campaña electoral, como el registro del APN, como lo podrán ser otras formas en las que el partido pueda participar, es decir, con registro, sin registro, nuestra táctica va a continuar y decirlo, no solamente se trata como otras organizaciones que lo ven simplemente como un negocio, juntan gente, firmas, y nos olvidamos de ti, ya que obtengamos el registro, pues ya, ¿no? Eso es lo que han hecho los últimos partidos que se han registrado, y que han desaparecido al año siguiente y desaparecen en total. Nuestro objetivo, a la par de cumplir con estos requisitos, es ligarlo a la política cotidiana de la lucha de clases. Y en ese sentido, bueno, no solamente es que estas personas que quieran apoyarnos funjan como auxiliares para cumplir con la parte técnica y registrar a través de la aplicación, sino que se vayan integrando para que pues tengan acceso al periódico y lo puedan repartir con sus conocidos, puedan organizar ya no solamente estas cuestiones, sino otras cuestiones de organización social, de presión, de tal forma que, pues como lo hemos planteado, esta táctica electoral es una táctica electoral subordinada a una estrategia y entonces es un eslabón más de todas las diferentes formas de lucha en las que el partido y en general la clase obrera participa. Y bueno, eso es lo que quería comentar. De acuerdo, bueno, para ir cerrando este segmento, tanto para los dos, para Diego y para Héctor, bueno, entonces estamos hablando de la posibilidad de que la gente interesada en poder colaborar con la Plataforma Comunista de México podría contactarse, podría colaborar para ellos mismos recabar firmas, registros a favor de la plataforma, es decir, se está abierto para que se pueda participar al respecto. Entonces, bueno, eso solo para reiterarlo y le pediría a Diego si brevemente puede digamos, resumir, pues, cuál ha sido la experiencia que se tiene. Es decir, no solo se tiene la experiencia de la campaña comunista a la presidencia del año pasado, sino, bueno, brevemente, pues también años anteriores se incursionó en esto. Es decir, el partido ha venido acumulando experiencia en esto y, bueno, pues eso nos demuestra que hay gente interesada en poder colaborar. Sería eso brevemente y si hay algún comentario final después de Héctor, adelante.
en el aislamiento, pues, ¿no? Es decir, no es el Partido Comunista sujeto a sus solas elucubraciones. Esto ha ido, pues, al acorde, pues, a la dinámica de la lucha de clases. Lo cierto es que teníamos un proceso en el cual nosotros teníamos en un papel, por el momento, digamos, usábamos nuestra fuerza, nuestras capacidades más bien en otras formas, principalmente, y esta tan alejada, debido pues a que estábamos en un proceso donde ustedes recordarán, posterior a Yotzinapa, al gasolinazo, etcétera, eran otras las perspectivas en ese momento. Lo cierto es que la socialdemocracia, al entrar, le mete pues actúa como una verdadera fuerza contrarrevolucionaria, como un verdadero velo sobre los ojos de la masa, y retarda, pues, ¿no? Retarda las cosas. Y el INE tan cuestionado, tan vilipendiado, de repente era garante de la democracia, y ahora, pues su funcionalización por el partido en turno, ¿no? Entonces, en fin, no ha sido nada más esto sujeto a nuestras lucubraciones, sino que va en respuesta a la dinámica que va teniendo la lucha de clases, que nos impone, pues, no a nuestro gusto, no a nuestro antojo, sino ante la necesidad objetiva, ciertas formas y cierta combinación de formas, hacer avanzar la conciencia, la organización y la lucha. Entonces, bien, digamos, posterior a eso, justamente se dio un primer acercamiento a esta cuestión. Nosotros metimos una carta de intención al INE, planteamos la cuestión en ese momento, abrimos una discusión. Posteriormente, el siguiente intento fue el de registrar una APN. Hubo una reforma que entró en vigor en ese año al tema de las APNs, y nos dejaron con un mes de posibilidad de cómo eran los tiempos previos. Sí decir, nosotros no pagamos por es ajeno a la experiencia, y es totalmente alienígena a la experiencia de participación política comunista, el pagar por votos, el pagar por afiliados, etcétera. Nosotros buscamos convencer, planteamos unas ideas, planteamos un programa, planteamos un objetivo, y bueno, es en función de la franca coincidencia y de la conciencia de nuestros votantes y nuestros afiliados el que tomen esa decisión. Entonces, bien, pues había un objetivo legal de 4,000 afiliados para el registro de una APN. Se logró en un tiempo francamente limitado de un mes, 3,000 afiliaciones. Consideramos que fue una buena experiencia, si bien quedó 1,000 corto de lo que se necesitaba. El número arrojó pues que ahí modestamente se tenía una muy buena maquinaria. Lo que a otros partidos, lo que a otras fuerzas políticas le cuesta millonadas, ¿no? El registro de una APN o esos 3,000 afiliados le hubieran costado a una fuerza política burguesa 1,5 millones, 2 millones de pesos de inversión de una campaña. Nosotros no gastamos un centavo en trasladar a nadie de ningún punto, sino que cada compañero afiliador en su propio estado, en su propia comunidad, estuvo convenciendo a sus compañeros, a sus hermanos de clase, y sacando esos afiliados. Bueno, fue la primera experiencia. La segunda experiencia ha sido esta campaña de candidato sin registro, lo cual, insistimos, es por principio un derecho. No somos los primeros comunistas en este país en lanzar una candidatura sin registro, es decir, aunque no nos reconozcan el registro, siempre hay un recuadro que aparece en la boleta donde se puede escribir
el nombre de por quien uno desea votar, en teoría, para preservar en general el derecho a ser votado, si bien pues en la práctica estos son tomados como nulos en la inmensa mayoría de los casos. Sin embargo, ahí donde pudimos contabilizar, llevar el registro, pues bueno, la experiencia de prácticamente fue un semestre, ¿no?, de campaña comunista sin registro, se llegó cerca de los 100,000 votantes. Ahora nos estamos poniendo una meta de 300,000 afiliados. Nos queda muy claro que esto supone triplicar, ¿verdad?, en un periodo de un año, ese esfuerzo. Nos lo imponemos, lo perseguiremos y seguramente creceremos todavía en esa fuerza que ha crecido de los 3,000 a los 100,000 simpatizantes, seguramente crecerá en esta experiencia. Y gota a gota, el rojo vencerá. Bien, camarada, gracias. Y bueno, pues ya para ir cerrando con este segmento, bueno, sería la pregunta para el camarada Héctor Gómez y la pregunta del millón, que también ya está entre los comentarios de Facebook, de YouTube, perdón, sería ¿cuántas firmas se necesitan para, digamos, alcanzar el objetivo de la plataforma comunista? Se necesitan 256,030 personas afiliadas, por un lado, o sea, cubrir ese mínimo, y por otro lado, realizar 200 asambleas distritales con más de 3,000, con 3,000 o más afiliados, o 20 asambleas estatales con 300 o más. Eso da un total de movilizar 60,000 y reunir las 256,000 afiliaciones. Y una vez llegando a eso, las asambleas eligen delegados, los cuales realizarían un congreso nacional, y eso sería es lo que completa el proceso. Eso es por una parte. Y otra parte que también creo que salió en los comentarios, el cómo hacerlo. A partir de mañana tendríamos un enlace a un forms para que todas las personas que quieran apoyar nos den algunos datos que se necesitan para poderlos meter en la aplicación, que son su nombre, un correo, un teléfono de contacto. Esos datos, ya que se tenga un grupo, por ejemplo, vamos a dejar una semana, va a estar el enlace en los comentarios de YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas que tiene el partido. Una vez que pase un plazo, que estamos pensando que sea más o menos de una semana para un primer corte, se organizaría una reunión ya centrada en estas personas que quieran participar, para explicarles ya paso a paso los detalles técnicos, cómo tienen que descargar la aplicación, etc. Entonces, lo primero sería esperar el enlace para mañana, registrarse a él, pues ya pueden ir descargando la aplicación para que la conozcan. Está, les digo, en Google Play o App Store. Se llama Apoyo Ciudadano INE, y entonces ya en eso pueden ir avanzando, y ya que se registren ya les llegaría la información para estas reuniones técnicas, para que sepan cómo organizar, por un lado, la parte de la plataforma, y por otro lado también, pues para los que quieran organizar más cosas, pues cómo pueden irlas organizando. De acuerdo, pues agradecemos a los compañeros, a los camaradas Diego Torres y Héctor Gómez. Muchas gracias por esta explicación y bueno, pues estaremos en contacto para los siguientes programas, seguir aclarando estos temas y seguir avanzando. Muchas gracias, camaradas. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues con esto damos paso un poco retrasados, bueno, bastante retrasados, Lorena, pero pasamos con el tercer segmento, ya que nos explicaron también estos aspectos, tanto técnicos, pero bueno, que tienen que ver con aspectos de cómo se tiene que proceder para esta labor, para la campaña de la Plataforma Comunista de México. Ahora damos la bienvenida a los demás camaradas que, bueno, nos acompaña ahora el camarada Marco Vinicio Dávila, quien fue pues, nuestro candidato comunista a la presidencia en la campaña el año pasado. También nos acompaña nuestro camarada
Guillermo Uc, que es entendimos, del regional de la península de Yucatán. Al mismo tiempo tenemos por aquí a Aldo Santana, camarada que es de Guadalajara. Y bueno, pues buenas noches, camaradas, ¿cómo están? Buenas noches, camaradas. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Buenas noches, bien, camaradas. Bueno, pues los hemos convocado para este segmento poder recuperar la experiencia que se tuvo durante la campaña comunista a la presidencia, que fue efectivamente una campaña que recorrió desde Tijuana hasta Yucatán, que pasó, bueno, pues 6 meses haciendo una labor con camarada Marco Vinicio, y ahora queremos poder recuperar algunas de las experiencias que se tuvieron en algunos regionales, lo que también el camarada Marco Vinicio nos puede aportar, para darle ideas a la gente que quiera apoyar ahora la propuesta de la Plataforma Comunista de México, qué ideas se pueden hacer, qué cuestiones podemos ir avanzando, por ejemplo, para poder impulsar la difusión de la plataforma, es decir, de la propuesta de plataforma como registro de partido, pero también la propuesta política, la plataforma política que hay detrás de esto, qué tipo de actividades, de experiencias se tuvo, qué se hizo, por ejemplo, en Guadalajara, cómo se contactó medios, con qué grupos, organizaciones sociales, grupos de la clase obrera, sectores, sindicatos, es decir, poder compartir para dar y más ideas a la gente que le interesa apoyarnos en la Plataforma Comunista de México, cuál fue la forma y la ruta de esa campaña y bueno, qué de eso se puede recuperar para ahora emprender esta difusión de la Plataforma Comunista de México y poder apoyar a recabar estas firmas o registros, afiliaciones a la plataforma. Bueno, pues ¿quién gusta comenzar? Podemos comenzar tal vez con camarada Vinicio, que dé una visión general, después casos específicos con los otros dos camaradas. Bueno, lo que propongo, así que adelante, camaradas. Sí, gracias, camaradas. Buenas noches para todos, para el auditorio también. Mira, lo primero que yo quiero señalar de la experiencia de la campaña del año pasado es que a partir de nuestra campaña, a partir de recorrer el país, a partir de que los medios replicaron nuestras propuestas, a partir de que difundimos en los centros de trabajo, en los tianguis, en las colonias, en los diferentes lugares donde la campaña se realizó, en todas las regiones del país, hay que señalarlo, porque fue en el norte, fue en el sureste, fue en las penínsulas, fue en el Bajío, fue en el occidente, fue en el centro del país, fue en el Golfo de México. Prácticamente podemos decir que todas las regiones. Lo primero que quiero yo resaltar es que cuando anunciamos el proyecto de la plataforma comunista, infinidad de gente que durante la campaña me contactó de manera a través de las redes sociales y de alguna manera ha estado vinculada vía redes sociales para saber, para preguntar, inmediatamente expresaron primero, su beneplácito por la decisión de buscar un registro electoral, porque esa es una de las cuestiones que mucha de esta gente planteó durante el recorrido, y en segundo lugar, su disposición a poder participar y a poder colaborar en este proyecto. Y lo digo no solamente con compañeros, compañeras trabajadoras de México, sino incluso con compañeros que desde los Estados Unidos por lo menos han reportado para decir qué hacemos acá para poder nosotros también contribuir al registro de la plataforma. Entonces eso es significativo y hay que señalarlo, que contrario a lo que se pudiera pensar y a los comentarios que luego se hacen de que si un partido comunista debe o no participar con el registro electoral, como aquí ya también lo han explicado los camaradas anteriormente, pues lo cierto es que la clase trabajadora sí tiene una expectativa grande en cuanto a poder obtener por parte del Partido Comunista de México, con su instrumento electoral, que es la plataforma, pues ese registro, y están en esa disposición. Creo que ese es un parámetro que nos permite saber que la decisión que hemos tomado ha sido correcta, no solamente por todo lo que implica políticamente y que ya se ha explicado, sino porque nuestra clase, la clase obrera, los trabajadores, las trabajadoras, realmente están esperando y están buscando ese instrumento electoral. Entonces, bien, ahora, ¿cómo sabemos que esta necesidad del partido para la participación electoral es, como dijera el camarada Diego Torres, no es una elucubración nuestra? Bueno, por el grado de comunicación, el grado de contacto que durante el recorrido de la campaña, no solamente la campaña a la presidencia de la República, sino también las campañas en los estados donde lanzamos candidaturas a la gubernatura y a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, la gente que se acercaba, la gente que nos escuchaba, la gente que
de alguna manera se identificaba con el programa cuando lo escuchaba, que se identificaba con las propuestas que planteábamos, eh, pues se acercaban, nos expresaban su opinión favorable, se sumaban a la crítica de las propuestas que estaban en ese momento en en la arena electoral. Y bueno, la verdad es que en los recorridos que se hicieron hubo muy buena recepción por parte de la clase trabajadora. En algunos lugares, hay que decirlo también, no sabían de la existencia del Partido Comunista, a pesar de que tenemos 30 años de existir, y sin embargo, después de la sorpresa, vino el compromiso de la participación, el compromiso de darle seguimiento a nuestra campaña. Y por otra parte, encontramos también que derivado de esa necesidad de un partido que presente una propuesta diferente, los propios medios de comunicación, inclusive a nivel nacional, pues también dieron cobertura a la campaña. Es decir, hay una necesidad real en este país de un partido que tenga una propuesta realmente diferente o a la propuesta de todos los partidos, que como ya se dijo aquí también, es prácticamente la misma. Cuando uno plantea algo diferente, no solamente por el hecho de que sea diferente, sino porque además es la propuesta de una clase social que es numéricamente hablando la mayoritaria en este país, pero que no está representada ni en las propuestas, ni en los candidatos, ni en los partidos de la burguesía. Entonces, inmediatamente hay un interés natural por parte de la clase para poder ver en perspectiva la posibilidad del registro electoral. Entonces, creo que hay elementos que nos arroja la experiencia reciente, pero hay que decirlo también, no solamente es la experiencia reciente la que nosotros tenemos en cuenta para poder llevar a cabo todo este proceso de la búsqueda del registro, es la experiencia histórica, tanto que en este país los comunistas hemos desarrollado en cuanto a campañas electorales, en cuanto a participación electoral, en cuanto a ocupar cargos de representación popular en los diferentes eh, congresos, tanto locales como en el Congreso Federal. Es la experiencia de otros partidos hermanos en el mundo que en esos momentos tienen congresistas y que se usan y que participan en el sentido leninista de lo que debe ser un representante popular o un representante obrero en un congreso, para la denuncia, para el señalamiento, para evidenciar pues las problemáticas que está viviendo la clase trabajadora. Entonces es una experiencia que tenemos acumulada ya, que es la que estamos en estos momentos procesando para poder darle para adelante al tema de la plataforma comunista de México. Gracias, camarada. Y bueno, igual continuando con esta, digamos, experiencia que se ha acumulado a partir de la campaña que se realizó el año pasado. Camarada Aldo, ¿qué nos podrías compartir sobre esta experiencia? Es decir, bueno, ya el camarada Vinicio ha comentado, bueno, que fue, digamos, lo más destacado, pues, y bueno, sobre todo esta cuestión que tiene que ver con pues llevar la propuesta de los comunistas pues a las diferentes regiones, ¿no? Y que, bueno, sobre todo fue entre trabajadores, estudiantes, sectores populares, etcétera. Y bueno, pues en este caso, ¿qué nos podrías comentar, camarada? Tenemos problemas con el audio. Camarada Aldo, si puedes checar tu micrófono. Ya está activado, más bien no creo tal vez sea otra cuestión. Bueno, en lo que se resuelve ese tema para la cuestión del micrófono del camarada Aldo, pasamos la misma pregunta para el camarada Guillermo Uc, que ya nos acompaña aquí
digamos, camarada que está en Yucatán, y mientras tanto checamos el micrófono del camarada Aldo. Disculpe, camarada Aldo, volvemos con usted un momento. Entonces, adelante, Guillermo. Buenas noches, camaradas. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, adelante. Bien, camarada. Bueno, pues mencionar que, al menos aquí desde la península de Yucatán, cuando conocimos, pues, la discusión que iba a haber en torno a, pues, a la iniciativa del partido de poder incursionar también en esta otra forma de lucha, que como ya bien dijeron los camaradas, pues no la principal, no es la más importante, pero que como comunistas no podemos renunciar. Y desde luego, posterior a la conferencia política nacional que hubo en enero del año pasado, en el que finalmente se decidió pues presentarnos ante la clase trabajadora a través de candidatos no registrados. Pues aquí en la península abrazamos la iniciativa con muchísimo entusiasmo, pues, ¿no? Toda la militancia de aquí de la región estuvo en la plena disposición de poder participar, de llevar el programa de nuestro partido, de poder dar a conocer la plataforma comunista entre la clase obrera de la península. Y bueno, pues tal como ha referido también el camarada Marco Vinicio, pues hubo un muy buen recibimiento por parte pues de la clase obrera de nuestro pueblo aquí en la península. Es únicamente para mencionar algunas particularidades en 8 días que se realizó de campaña con el candidato, pues porque desde luego que para nosotros la campaña pues finalizó prácticamente hasta el día de la elección. Pues bueno, tuvimos la oportunidad en esos 8 días de campaña de entablar un contacto pues más certero, más preciso con los trabajadores. Según nuestros registros, aproximadamente fueron poco más de 13,000 personas con las que pudimos entrar en contacto. Los medios de comunicación también, pues rápidamente acudieron, pues cuando menos a hacer preguntas y a conocer un poco sobre qué era lo que nosotros planteábamos. Medios que generalmente o normalmente no prestarían atención a lo que los comunistas hacemos. Bueno, pues parece que la campaña les agitó un poco la inquietud y de hecho tuvimos pues varias entrevistas en las que incluso participó pues el camarada Marco Vinicio junto con algunos otros camaradas de aquí, diferentes ruedas de prensa, etcétera. Pero creo que lo más valioso de todo, camaradas, en estos 8 días. Ya, bueno, creo que tuvimos una pequeña complicación con el audio del camarada Guillermo. Entonces, bueno, si fuera posible, volvemos a probar con el camarada Aldo. Bueno, es la misma pregunta. Disculpen los problemas técnicos, pero Perdón, probamos para seguir avanzando. Bueno, camarada, complicaciones aún con Aldo. camarada, ¿se me escucha en este momento o Sí, todavía no? perdón. Sí, todavía, camarada. Vale, Adelante, camaradas, Guillermo, y bueno, después pasamos con Aldo. Adelante, Guillermo. Sí. Una disculpa, camaradas, trataré de ser más sintético, pues nada más mencionar en que pues pudimos aprovechar, ¿no? Del ímpetu a través de la campaña, pues también acercarnos con otros sectores de trabajadores. Coincidió, como también coincidía en el resto del país, que durante esos días pues estaba en pie la huelga de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad. Con el camarada pudimos hacer visitas a los campamentos que en diferentes puntos de la ciudad, los compañeros del Monte de Piedad, pues estaba llevado a cabo en su lucha. Tuvimos posibilidad también de entablar contacto y relación con compañeros de una empresa que precisamente el año pasado había entablado una lucha por el tema de las utilidades, que eran los obreros de la fábrica El Yucateco. Y bueno, pues mencionar que también casi para cada sector de la clase obrera y de otros sectores explotados por el capitalismo, pues también teníamos una política y unos planteamientos. De hecho, tuvimos la oportunidad de poder visitar centros proletarios muy importantes como el municipio de Canacín, que de hecho es el municipio mayor poblado del estado y donde
una gran cantidad de la clase trabajadora de ahí se mueve diariamente a la ciudad de Mérida para poder trabajar. Tuvimos también la posibilidad de hablar con trabajadores del puerto de Progreso y bueno, pues también en otros puntos de la península, pues, ¿no? Entonces, eso también nos ayudó a nosotros como militantes del partido, pues, a desarrollar toda una serie de habilidades que, pues, como ya se dijo, la lucha de los comunistas no empieza y no termina en el tema electoral, sino que es una lucha de largo aliento, donde tenemos que explorar todas las formas de lucha, y eso permitió también que algunos camaradas, sobre todo los más jóvenes, pues pudieran tener más soltura al momento de hablar en público, de poder elaborar un volante, de poder llevar el programa de nuestro partido a sus compañeros de clase, sus compañeros de trabajo, sus compañeros en los barrios, en las colonias. Y bueno, pues yo creo que eso también en cuanto a la experiencia redituó de manera pues bastante positiva, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que yo podría comentar así a muy grandes rasgos, camaradas. Decir que la experiencia pues también fue bastante gratificante para nosotros como militantes del partido, porque sabíamos que si de por sí buscamos todos los días contribuir a nuestro fin último, que es la revolución socialista, pues en cuestiones particulares y muy específicas de táctica, como en el tema electoral, pues también pudimos no solamente participar, sino incluso arrastrar y que nos pudieran seguir, pues compañeros que tal vez todavía no dan ese último paso para militar con nosotros, pero que pues pueden ver que, como ya se decía al inicio de la transmisión, nuestro partido tiene planteamientos y tiene propuestas de solución para cosas que el resto de los partidos de la burguesía ni siquiera se atreven a mencionar, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos es lo que yo podría comentar, camaradas. Si se desea que se profundice, pues con gusto. Muchas gracias, camarada. Y bueno, para continuar, ahora esperamos y ya escuchar al camarada Aldo Santana. ¿Ya nos escuchas, camarada? O bueno. Dos, tres, dos, tres. 2, 2, 2, 3. No sé. Lo siento. ¿No me escuchan? No, ¿verdad? Bueno, pues al parecer tuvimos una complicación más para que el camarada Aldo pudiera participar. Bueno, esperemos que si se conecta y desconecta podamos volver a probar, porque me parece que es valiosa la participación. También en el caso de Guadalajara hubo una experiencia importante y se despertó pues bastante interés en sectores, organizaciones, agrupaciones que conocieron la propuesta de la campaña comunista a la presidencia. Bueno, pues esperemos en un minutito más entre que se pueda resolver por último intento. Pero bueno, mientras tanto, camarada Vinicio, si quieres algún último comentario de tu parte, de cómo poder enlazar esa experiencia que se tuvo el año pasado para invitar a la gente que está interesada ahora en sumarse a la Plataforma Comunista de México, qué tipo de actividades se podrían iniciar, contactos, vínculos con medios, es decir, algunas recomendaciones para la gente que se está atreviendo a vincularse a la Plataforma Comunista de México, que tal vez el día de mañana decidan ayudarnos a afiliar gente en su zona, en su barrio, en su colonia, en algún estado donde tal vez algunos compañeros del partido no llegan, bueno, pues darles algunas ideas de cómo podemos irlo haciendo y sobre todo, pues para tener y compartir esa experiencia, camarada. Sí, mira, yo creo que, ¿qué se puede hacer? Bueno, sobre la base de lo que fue nuestro programa, nuestro programa electoral el año pasado, que es el programa del partido y que de alguna manera también es el programa de la plataforma, pues ahí están los argumentos, ahí están las explicaciones al por qué es necesario que la clase obrera se organice y lo que queremos. O sea, la disputa del poder, la instalación del poder obrero, el tema de el convencimiento, que además los hechos todos los días nos dan la razón de que en el Congreso de la Unión actual, decíamos en la campaña, en lo que quede en el Congreso de la Unión, no habrá una sola propuesta
de carácter legislativo que sea benéfica para la clase trabajadora, para los sectores populares. Y eso todos los días nos dan los diputados, los senadores, elementos para poder argumentar a favor de nuestro programa. Ahora bien, el qué hacer, el cómo hacerle, pues eso va a depender un tanto de las posibilidades técnicas y también de las posibilidades o de la creatividad de los compañeros, de los camaradas, de los que asuman el compromiso de la afiliación. ¿Por qué? Porque pues son diferentes contextos. México es un país muy diverso en cuanto a contextos sociales. Sí, hay una clase obrera, sí, pero son diferentes situaciones las que se viven. Por ejemplo, no es lo mismo el tema de la Guadalajara y su área conurbada, donde tal vez habría que pararse, como hicimos en la campaña, en los principales lugares de concentración del transporte público para donde los trabajadores se mueven desde sus municipios donde viven a sus centros de trabajo. Eso pudiera hacer que ahí permita captar con mayor posibilidades más trabajadores que se puedan afiliar. Se me ocurre, es decir, pero en otros lugares, por ejemplo, en Canacín, como decía el camarada Guillermo, es un municipio relativamente pequeño, es decir, es el dormitorio de la clase trabajadora de Mérida, que es un municipio relativamente pequeño, donde tal vez pararse en la plaza pública, tal vez pararse en la parada principal de los vaivén, sea donde se pueda captar mejor a esos posibles afiliados que estamos buscando. Entonces, es decir, siendo clase obrera y siendo yendo a sus centros de trabajo y todo, son contextos diferentes por la magnitud de la ciudad de Guadalajara y su área conurbada y el caso de Canacín. Y podemos hablar así, por ejemplo, en el caso de la universidad, de la UNAM, pues hay mayores posibilidades de hacer agitación y propaganda política en los pasillos, en las aulas, que en otras universidades donde hay más coacción, más coerción para poder desarrollar una actividad de agitación, de propaganda y de invitación a afiliación. Lo mismo en el caso de los sectores populares. Tuvimos la oportunidad de participar con algunas organizaciones campesinas en Morelos, por ejemplo, organizaciones que están ahí, pues, que no es que se organizaron al calor de la campaña o para la cuestión electoral, sino que están luchando todos los días en oposición a los proyectos monopólicos. En Oaxaca tuvimos esa misma posibilidad. A lo mejor en esos lugares haya que ir a las comunidades indígenas. En Sosocotla, me acuerdo muy bien, ahí en Morelos también, en el mercado, pues hay posibilidades, ahí se congrega la gente, pues no son masas desde luego, pero también es gente que puede ser afiliada, puede ser afiliable si nos proponemos. Es decir, la campaña lo que nos da la experiencia es por lo menos en el caso particular, y quizá como aporte a la discusión en los órganos de dirección, es decir, ¿qué podemos pensar de perspectiva tenemos de afiliación en un lugar como Guadalajara y su área conurbada, o en un lugar como la península de Yucatán, o incluso, por ejemplo, en Baja California, donde pudimos estar en los corredores industriales de ahí de la Mesa de Otay, donde la clase trabajadora a las 5 de la mañana ya está en sus centros de trabajo. Entonces hay que llegar de madrugada. Si queremos afiliarlos, si queremos convencerlos de que se afilien, pues hay que llegar de madrugada y definitivamente no podría ser en otra hora del día. Entonces tenemos ya una idea de qué se puede planificar para decirle a nuestros camaradas del partido y para decirle también, o para orientar, más bien dicho, a aquellos compañeros, trabajadores, trabajadoras que estén interesados en colaborar en la afiliación, más o menos a partir de esas experiencias, qué podemos nosotros, o cómo podemos instrumentar algún mecanismo que permita, pues estar en las horas de mayor concentración obrera, en los lugares de mayor concentración obrera, en los lugares de mayor movimiento de las masas durante diferentes horas del día, en el caso de la Ciudad de México. Entonces creo que no hay una receta propiamente, pero a partir de esa experiencia sí podemos más o menos saber esto que estoy explicando aquí. Y eso nos permitirá
pues, planificar de una mejor manera, de una manera más óptima en cuanto a los recursos humanos y recursos materiales, ese proceso de afiliación que estamos, o que se va a empezar a realizar en próximos días. De acuerdo, cámara Benicio, pues agradecemos tu intervención. Y bueno, yo me tengo que retirar, entiendo que el camarada Benicio también, para algunas otras tareas, pero bueno, los dejamos con el camarada Aldo, esperemos que se haya podido solucionar el problema de su audio, y bueno, pues quedan también con la cámara Lorena, y bueno, pues por mi parte esperemos vernos pronto en otra transmisión del Machete Televisión, y bueno, pues los dejamos para que puedan también recuperar esa experiencia de Guadalajara. Por mi parte, buenas noches y continúa el programa. Ok, camarada, pues bueno, camarada Aldo, te escuchamos sobre la experiencia que se vivió allá en Jalisco sobre la campaña comunista y pues bueno, las lecciones que pues digamos tú puedes compartirnos sobre pues esta experiencia que se vivió allá, camarada. Adelante. ¿Sí nos escuchas, camarada Aldo? Me parece que seguimos teniendo un problema con el audio. Sí, me parece que no se escucha. Bueno, pues un poco para ir resumiendo y bueno, esperemos que se pueda resolver la participación del camarada Aldo. Pues bueno, me parece que ya con lo que han comentado al menos los camaradas, el camarada Guillermo de parte de la península y el camarada que fue el candidato no registrado por parte del Partido Comunista de México, ya nos han comentado acerca de pues cómo fue la experiencia de estar recorriendo, al menos por parte del camarada Vinicio, de estar recorriendo las ciudades más importantes del país y que bueno, sobre todo pues esta experiencia fue recibida por la militancia, fue atendida ampliamente y que bueno, pues gracias a ello también las propuestas, el programa principalmente del Partido Comunista de México, pues fue difundido entre la clase trabajadora, entre sectores populares, se hizo acompañamiento también incluso en escuelas, en asambleas populares y que bueno, pues esto sin lugar a dudas, pues sirvió, pues digamos, para dar a conocer al Partido Comunista de México y que bueno, pues también por un lado, pues se siga conociendo este tipo de iniciativas que bueno, pues nuevamente son retomadas gracias a esta propuesta de lo que es la Plataforma Comunista de México. Y bueno, pues yo creo que pues ante la cuestión de que ya no se pudo resolver la participación del camarada Aldo, que bueno, pues lo lamentamos dado que también hubo una experiencia bastante fructífera en aquella pues en aquella región, en Jalisco. Bueno, pues sin embargo, pues esas experiencias se seguirán compartiendo y bueno, sobre todo también invitarles a seguir esta propuesta de la Plataforma Comunista de México. En comentarios en YouTube he estado viendo que están preguntando por las redes sociales y por los medios donde se difunde. Y bueno, pues les invitamos a que, bueno, en Facebook se encuentra como Partido Comunista de México, en X, antes Twitter, igual está como Partido Comunista de México. También incluso hay una cuenta de Instagram. Y bueno, también dar a conocer que en la plataforma X, antes Twitter, está también la cuenta de la Plataforma Comunista de México para también dar seguimiento a todo pues este proceso que ya se ha comentado aquí en este programa. Y bueno, pues también dar a conocer que en nuestro periódico El Machete se están pues dando algunas notas, artículos al respecto de ello, así que también a través de ese medio se pueden ustedes ir enterando acerca
pues de las actividades que se vayan realizando y bueno, pues también a través, claro, del programa El Machete Televisión. Y bueno, pues con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Agradecemos a la audiencia y a sus comentarios que estuvieron dejando en el canal de YouTube. Y bueno, pues con esto nos estaríamos despidiendo. Nos vemos el siguiente jueves a las 8 de la noche aquí en el Machete Televisión. Hasta pronto y buenas noches. Y gracias, camarada Salomón, también por atender la parte de la producción. Buenas noches.